Brigitte, buenos días. Me alegra muchísimo que el día de hoy estés aquí, que nos encontremos juntas. Eh, Nosotros tenemos tanto tiempo de conocernos, de estar cercanas. Yo lo comento totalmente, soy totalmente formada de INSCONSFA. Yo no sabía nada de constelaciones hasta que llegué y pude ver cómo nos vas guiando y nos vas apoyando en nuestro propio camino. eh, Pudiendo encontrar cada uno su propio centro, su propio guía. Así que me alegra mucho y me hace sentir muy, eh, pues muy contenta el poder tener este diálogo entre nosotros que será compartido con los demás. Gracias, Brigitte. Gracias, Laila. Es un honor, es una gran alegría estar hoy contigo compartiendo, escuchando, bueno, siendo escuchada por mexicanos y quizá hasta otras personas gracias a esa charla. Me alegro mucho, querida Muchas, Laila. Muchas Mucho. gracias, Brigitte. Y mira, esto está más que otra cosa dirigido. Yo sé que tú tienes muchísimos seguidores en todo el mundo, que INSCONSFA se ha convertido en un instituto que genera para crear contenidos y para compartir con muchísimas personas y que mucha gente esté informada y sabe de constelaciones gracias a todo lo que tú difundes con ISCONSFA. Y más que otra cosa, yo quisiera que esto vaya dirigido a aquellas personas que casi no tienen conocimiento acerca de las constelaciones familiares y que pues ahora también con esas nuevas series que han surgido Mm. en Netflix y que nos han permitido ver el trabajo de constelaciones familiares. eh, Creo que sería muy bueno si nos puedes contestar unas preguntas, si estás de acuerdo. Con mucho gusto, Laila, con mucho gusto. Me dirijo entonces a ustedes, a los que dicen, y eso de las constelaciones me suena, me pareció bien, pero ¿y cómo empiezo o para qué va a servir? Entonces, Mira, sí, y dime. pues aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que tú llegaste a las constelaciones familiares y qué te inspiró para dedicarte en cuerpo y alma a esta práctica? Porque tú has escrito muchos libros, has estado inmersa en el crecimiento y eres una referente importantísima y yo, desde donde yo lo veo, la persona que ha tomado mucho de Hellinger y ha hecho su propia guía de acuerdo a lo a la información que ha llegado a ti. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cómo llegaste a las constelaciones familiares y qué te inspiró a dedicarte a esta práctica? Ya. Entonces, primero fue en un momento muy difícil de mi vida y creo que es muy común precisamente cuando tenemos una gran dificultad, es cuando empezamos a buscar otras soluciones, a querer comprender algo o aceptar nuevas visiones que puedan transformar lo que estamos viviendo. Y fue lo que pasó con las constelaciones de Bert Hellinger. Me empecé no a formar, sino a asistir a los cursos, primero de Rakasa, luego de Bert, y con Bert pues estuve varios años viéndolo varias veces al año, y era como alimentarse. Y además, después de cada taller o seminario en el que estaba, yo estaba mucho más ligera, sin entender gran cosa al principio, pero mis angustias disminuían, las relaciones con la gente cambiaban para más fácil. O sea, era estar los primeros años
en un estado diferente en que cada vez que volvía de esos cursos, mi vida se hacía más fácil. Entonces, estuve yendo lo más a menudo posible durante 10 años, ¿no? Y realmente, a ver, desde la primera constelación mi vida cambió. No quiero dar detalles, mi vida cambió. Sí, Y la vida de mis hijos también. Y mis hijos muy rápidamente empezaron a estar mucho mejor. Y luego, digamos como 2 años después, pude observar que toda mi familia, mis hermanos, mis primos, mis tíos, estaban viviendo de un modo tan hermoso, tan lleno de sorpresas, que era impensable en la vida normal. Pero entonces yo sabía, las constelaciones han llegado hasta allí. O sea, era sí, increíble, era una verdadera sorpresa ver cómo no solo mi círculo cercano se estaba modificando para bien, para muy bien, sino más allá, ¿no? Y entonces yo era psicóloga y desde la primera constelación, descubres la mirada sistémica. Inmediatamente esa mirada formó parte de mí. sí. Y la introduje en las psicoterapias, de modo que, no sé, también a los 2, 3 años ya no hacía psicoterapias, sino solo constelaciones. O sea, la mirada sistémica se había apoderado de mi trabajo y realmente transformaba a mis clientes. Hacía las terapias mucho más breves y con cada vez menos técnicas psicoterapéuticas, aunque eh, seguí todo el tiempo con análisis accional y PNL. Eso sí, que para mí eran dos herramientas totalmente compatibles o necesarias junto a la mirada sistémica de las constelaciones. Y entonces, pues, de tanto ver el bien que me hacía, no había marcha atrás. Brigitte, Tenía que seguir y creo darlo a que, los demás igual. Mm. claro, y que eso que acabas de compartir es, creo, algo que hemos experimentado eh, los que hemos estado cerca y los que seguimos cerca de todo este proceso, este cambio transformador y que has apuntado algo muy importante. En un momento difícil de la vida, creo que a todos nos ha tocado ese punto, tener como la herramienta para poder, eh, porque fíjate, hay a veces la creencia de que hago una constelación y ya cambia, pero yo como les comento, es que lo que sucede es que nosotros cambiamos nuestra actitud, que es lo más poderoso. Mm. Entonces, Sí, sí, es eso. Y bueno, si quieres no volver, puedes no volver. Pero es que como has descubierto algo que te hace ver la vida de otra manera, pues quieres comprender más aspectos de tu vida desde esta otra manera. Entonces, bien, hay personas que solo quieren sanar un aspecto de su vida y otras que simplemente quieren vivir en plenitud. Entonces, es ver un poco diferentes aspectos en que uno no se siente al máximo de sí mismo. Y entonces seguimos y seguimos. Y mira, eh, el hecho de tener una dificultad es que es eso. Y ahí es donde en constelación vemos que todo lo que se vive está al servicio de la vida. Las dificultades sirven precisamente como para despertar, para descubrir otra visión, para tener otro sentido de la vida.
Y así, sí, esa. Pues yo también quisiera, si estás de acuerdo, preguntarte, ¿cuál ha sido uno de los momentos más transformadores que has experimentado facilitando constelaciones familiares? Bueno, sí, mira, el que más me sorprendió fue lo que llamé pues constelaciones cuánticas, cuando simplemente se trataba de ver, representar todo lo que hacía falta y ver asintiendo, ver, solo ver, y se sanaba solo. Entonces, esa rendición a lo que hay, estar unido a todo y la humildad de decir, pues sí, ahora lo veo. Veo por qué tengo esta enfermedad o por qué me llevo mal con mi marido. O sea, ¿por qué? No es exactamente el por qué, pero veo todo lo que está unido a eso. El por qué es demasiado intelectual porque no llegamos a porqués, porque es mucho más complejo que eso. Pero ver todo lo que está unido, enredado alrededor de algo, que hace que lo veo, asiento, me rindo. Y en esa humildad, en ese asentimiento, todo se desenredaba. Era extraordinario, extraordinario. Entonces, claro, suponía una actitud de gran rendición, de asentimiento total, de gran humildad. Pero para mí fue como realmente la dimensión cuántica vista concretamente en las constelaciones, ¿no? Me emocionó mucho, me hizo dar un gran paso en las constelaciones ese momento. Sí. Gracias, Brigitte. Y en tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado el enfoque de las constelaciones familiares desde los tiempos de Bert Hellinger? Eh, mira, para mí había esa gran riqueza de Bert, que además cada vez que lo vuelvo a leer, descubro algo más. En lo que escribía o decía, que hemos transcrito, estaba totalmente inspirado, totalmente conectado. Y se siente, cuando se lee lo que decía o lo que escribió, uno siente que está en conexión con algo más grande. Y entonces era aplicar lo que decía, aplicar lo que decía. Y realmente durante, no sé, 10 años, llevo 25, algo así, durante 15 años, no sé, era solamente aplicar lo que él decía. Y no era fácil, porque una cosa era lo que él decía y otra lo que él hacía. Eh, a ver, Bert era un ser humano, como todos, imperfecto y que estaba muy tomado por sus costumbres en el hacer. O sea, decía, no hay que hacer hablar a los representantes y él lo hacía. Pero entonces yo me conecté solamente con lo que decía. Y, y- y lo que decía era extraordinario, de una potencia, y es lo que estamos experimentando. Entonces, yo con mi guía me dediqué a estudiar Bert, a leer sus libros y ver, por ejemplo, en el libro de la plenitud, tiene un párrafo muy importante sobre lo esencial en nuestras vidas. Ah, lo esencial es lo que nos tiene que guiar. A ver, ¿cómo represento lo esencial? ¿Cómo hablo conmigo con lo esencial para ver si esta actividad o este pensamiento forma parte de lo esencial para mí? O sea, ha sido un poco eh, continuamente volver a descubrir a Bert y poder plasmar concretamente todos los conceptos que nos describía. Y luego, pues, y con mucha, a ver, mucha rendición a mi guía,
o a lo que el campo me mostraba, ¿eh? Hubo un momento en que el campo me dijo, más movimiento de espíritu, ya no. O sea, a representar el movimiento de espíritu en constelaciones, ya no. De un modo muy contundente durante un cierto tiempo. Bien, me rendí, no sabía qué hacer, no sabía ver, pero bueno. Y entonces creo que esa actitud de escucha, de ver y de apertura a lo que el campo quisiera de mí, ha permitido que me diese nuevas informaciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho al principio veíamos mucho personas que se subían a una silla y no sabíamos lo que significaba, no sabíamos. Hacía una interpretación, otra. Durante, no sé, un par de años no sabía, hasta que un día, pues conociendo los campos mórficos de Sheldrake, me vino como el flash. Mi guía me dio ese flash y ya, y era eso, ¿no? Entonces, estoy muy, muy agradecida, sí, a todas las señales del campo que me van dando nuevas pistas para hacer constelaciones cada vez más centradas, más eficaces, más transparentes, livianas, sobre todo más eficaces, ¿no? Y que después de una constelación la gente se vaya en paz, incluso abierto a otro nivel, ¿no? En un estadio de crecimiento grande, ¿no? Después de una constelación. Y así, y entregándome, eh, dejándome guiar mucho, ¿no? Brigitte, yo creo Así, que muchas gracias porque eso que acabas tú de expresar es algo que nosotros tenemos la oportunidad de vivir cuando estamos en un curso contigo, cuando tú nos vas permitiendo ir conectando con la esencia propia y algo muy importante, con nuestro propio guía, porque hablas de este guía que es tan importante para como centrarnos muy bien y algo que permite que cada persona ubique en sí misma lo que sí, es conveniente para sí. sí. Es que esto lo vi en Hellinger, o sea, para mí fue una grandeza de él que lo dijo y lo tiene escrito en el libro El manantial no tiene que preguntar por el camino. Son dos cosas. Por un lado es no crean nada de lo que diga, experimentarlo. Eso es de una humildad extraordinaria. Ningún dogma en las constelaciones. No hay dogma, no hay reglas. Todo es fenomenológico. Entonces, cuando alguien me dice, hay que, no, no, no estás en las constelaciones. En las constelaciones no hay que. Es todo experimentar y observar la experimentación. Por lo tanto, no hay que creer en nada, incluso de lo que voy diciendo, sino ustedes hacen la experimentación. Y luego otra cosa que es cuando dijo, cada uno es guiado, cada uno, él lo llamaba un maestro, es guiado por su maestro. Y puede llegar un día en que el maestro con quien te estás formando lo tienes que dejar de lado porque tu maestro interior te guía a otra cosa. Cuando leí esto en el manantial, es que se me abrió todo y es que es el permiso de vivir uno mismo, la misma visión filosófica, pero desde ti, no desde la imitación, desde el seguir. Entonces, eh, esto me emocionó y me dio mucha libertad, mucha libertad. Y es una grandeza de ver, de habernos transmitido eso.
Y entonces él también decía, no hay dos personas con la misma comprensión, es imposible. Por eso cada uno que siga su comprensión. Y en mecánica cuántica dicen lo mismo. No hay ni siquiera dos cosas vivas, dos flores, dos personas, dos estrellas que sean iguales. Todo el mundo, todo lo que existe es diferente. Por lo tanto, la comprensión de cada uno es especial de ese uno, dice, del momento en que ha nacido o ha sido engendrado y del lugar en que ha sido engendrado. Entonces, en efecto, así eh, somos todos únicos. Entonces es poder, lo que transmitimos, ¿no? Para vivir mejor con las constelaciones, es para vivir mejor únicamente, ser más felices, vivir en plenitud, aceptar los conflictos y las dificultades como herramientas de crecimiento y mayor felicidad, ¿no? Y entonces vemos que cada uno tendrá su camino, cada uno es distinto del otro, por lo tanto, cada uno tendrá sus comprensiones, sus tomas de conciencia y su camino. Y de hecho, pues todos somos distintos, tú y yo, todos los demás, y todos Claro. siendo como hacia mejor, ¿no? Y en Sí. este punto, Brigitte, yo creo que esa guía que tuviste de ir desmenuzando a todos los textos y toda la filosofía que desarrolló Bert, permitió que hoy nos enriquezcamos muchos de todo esto, de todas tus comprensiones compartidas, que se van aparte enriqueciendo cuando en los cursos tú nos estimulas, nos alientas a compartir y cómo vemos que cada comprensión compartida como hace crecer la sanación entre todos nosotros. Y eso es Sí. lo más profundo y rico que creo que también tenemos oportunidad de experimentar en los cursos contigo. Sí, sí, sí. Y a la vez que esto, el hecho, bueno, pues eso lo explica la cuántica, ¿no? Que lo que hace uno resuena para muchos. Entonces, en los grupos, en los cursos, somos muchos con muchas tomas de conciencia y al ser muchos, eh, nos ayudamos mutuamente. Lo que uno descubre hace que el otro también lo empiece a descubrir. Lo que uno libera, libera a otros. Y el saber que precisamente cuando hay uno por familia que está en las constelaciones, toda esa familia empieza a mejorar. Es extraordinario esa resonancia de las liberaciones de uno que alcanza a muchos, ¿no? Mm. Claro. Y bueno, de todo esto, tú visitas muchísimos países, en España, muchos lugares, en América, muchos países tienen la fortuna de recibir los cursos presenciales y en México te vamos a recibir ahora en noviembre del 26 al 30 y vas a estar ahí con nosotros en lo personal, 12 años de estar presente en todos tus cursos que has hecho en México y que estoy constantemente en contacto con los cursos online. Y yo quisiera que comentaras eh, qué ofrece este curso de constelaciones familiares que lo hace diferente a otros. De alguna manera ya hemos tocado algunos puntos, pero me gustaría ver si tú quieres agregar algo más con respecto a esto. ¿Qué lo hace diferentes a otros cursos de constelaciones o Sí, no a entiendo? otros cursos de constelaciones, porque hemos visto que hay muchísimos cursos y no para las personas que estamos conectadas ya con ISCONSFA, contigo, que estamos en un crecimiento constante, que Ya, donde te presentes te buscan, sino para aquellas personas que no conocen mucho sobre constelaciones familiares o los... ya.
Hombre, cada curso es diferente. Entonces, eh, si uno empieza con un curso, bien, se va a abrir a ese curso y verá que al siguiente, es como otro nivel. O sea, cada curso como que profundiza un poco más. Pero eso es la energía que nos lleva cada vez a más entrega, más gratitud a la vida, más comprensión y más liberación también. Entonces, en ese curso eh, vamos a hablar aparentemente de cosas de las que hemos hablado siempre, pero, pero siempre de una nueva manera. Entonces, para los que vienen un poco por primera vez, simplemente que vengan a descubrir cómo está hecha su vida. Porque gracias a la serie de Netflix se puede ver que nuestro pasado familiar, está muy presente. Una dificultad se reproduce en nuestra mentalidad o en nuestros gestos o en nuestros fracasos y no tenemos por qué saber qué pasó. ¿Eh? Simplemente vemos que hay algo que no está del todo armónico o incluso que no lo está en absoluto y que por muchos esfuerzos que hagamos no se corrige. Entonces, para eso sirve la constelación. Porque mirar, la vida nos desea a cada uno expandidos, llenos, en el éxito, en la abundancia, con salud. Porque la humanidad necesita eso de cada uno. Entonces, cuando uno tiene un problema de trabajo, de salud, de pareja, no es por él, es porque necesita mirar algo que sufrió en el pasado, que sufrió de falta de amor, de falta de amor. Y entonces la constelación va a permitir que la persona, sin saber quién era, vuelva a ver esa persona que sufrió ¿no? de soledad, de rechazo, o una humillación, o que fue alguien que faltó al amor. Por ejemplo, alguien que hizo daño y no asumió su culpa. Y entonces el descendiente está pagando por ese ancestro. Entonces es con la constelación descubrir eso. Aunque ustedes no sepan nada, va a ser poder ver, simplemente poder ver que lo que está viviendo, doloroso, raro, frustrante, desaparece cuando aparece ese ancestro. Y entonces que su vida toma otra dirección, toma otro cariz, más liberado, más sano, más feliz, ¿no? Entonces es venir a experimentarlo. Y para los que ya han venido, pues sabéis que nunca repetimos un curso, aunque el tema sea el mismo, porque hay temas que son universales, padres e hijos, pero siempre el campo, la energía nos lo hace trabajar de otra manera para que descubramos cosas diferentes y para adaptarnos a los que vais a estar allí, justo allí, y poder ver, comprender, hacer los ejercicios que ustedes precisamente necesitarán, ¿no? Claro. Y bueno, para esto nos propusiste unos temas muy interesantes porque vamos a trabajar padres e hijos, o sea, eh, y ese curso en esencia, Brigitte, ¿qué consideras que nos brinda, que brinda a las personas? Vale. Es que todos hemos empezado nuestra vida siendo hijos. Entonces, si en nuestra familia no hubiese habido problemas, guerras, enfermedades, carencias, pues estaríamos todos perfectos. Pero es que eso no es la realidad. En la realidad, la vida es difícil y tiene momentos muy duros que las personas no supieron vivir desde el respeto, desde el amor, desde la entrega. Entonces, descubrimos que como que
nuestra vida cambia esencialmente cuando transformo mi relación a lo primero de mi vida, que es mi relación a mis padres. Cuando por fin puedo ver a mis padres desde la gratitud por haberme dado la vida, el respeto incondicional, gratitud incondicional, simplemente porque estoy viva y que ese hombre y esa mujer tuvieron una relación sexual y eso me ha engendrado. Entonces eso, si puedo estar en la admiración por ese hecho, en la sorpresa, la gratitud, mi vida entera se transforma. Con simplemente cambiar de actitud con respecto a lo que fue el inicio de mi vida. Y así es como vamos a ir trabajando, ¿no? Ir a Y, los y, puntos y fíjate, esenciales, sí. y Dime. fíjate, Brigitte, que he recibido muchas preguntas sobre el tema de supervisión. Sí, Yo agradezco mucho que también ese tema lo hayas sí, pensado para México, sí, porque es algo que nosotros, los que hemos estado presentes en algún momento, en algún taller, y que seguimos estando, porque como bien lo dices, nunca terminamos mm, de pulirnos. ¿Qué ofrece para la persona que no facilita constelaciones o para quien facilita constelaciones? Si nos pudieras sí. tú Entonces, compartir. primero, para los que ya facilitan constelaciones o que han empezado, y son muchísimos, los que constelan ya o que empiezan, pues todos nos enfrentamos a dificultades que no sabemos resolver. Y eso no solamente la primera vez, sino durante los primeros años. Incluso lo que se dice sobre la formación plena de un gran arte, que la constelar es un arte, son 7 años de formación, de aprendizaje. Bien, entonces nos tenemos que dar permiso para tener todas las dificultades posibles para resolverlas, y quizá más allá de 7 años. O sea, cada vez que resolvemos una dificultad, wow, damos un salto en nuestra vida, en nuestro crecimiento, en nuestras comprensiones. Entonces, lo que voy a hacer es constelar las dificultades de consteladores. También podría ser eh, constelar la dificultad de un psicoterapeuta o de alguien que no hace psicoterapia, pero hace yoga, por ejemplo, y que tiene una dificultad con uno de sus clientes. Es siempre la misma raíz, la dificultad con nuestros clientes. Entonces, eh, cuando voy a constelar la dificultad de uno de los profesionales, todos los demás van a pensar, "Ah, claro, eso me pasó con ese cliente, eso me pasó en esa relación, eso me pasó", y todos vamos a ir liberando cosas que habíamos olvidado, incluso, oye, fue desagradable, así que lo olvido. Y ahora se va a poder ver, comprender y liberar. Y entonces la relación con aquella persona podría volver a reanudarse, a anudarse, ¿no? Eh, Desde la comprensión, la armonía, la alegría. Pero no es necesario tampoco. Simplemente que ustedes, después de esa constelación, no volverán a tener ese problema nunca más. Nunca más. Entonces eso es como muy grande porque quiere decir que algo interior se ha liberado profundamente. Así que sí, sí, Y para las personas que no facilitan constelaciones, que no, que es la primera vez que asisten a un curso, eh, sí. qué puedes tú comentar que ofrece supervisión para ellos? Sí, es que, mira, por ejemplo, una pregunta va a ser, mira, no consigo cobrar a mis clientes. Muchas personas que vienen por primera vez dirán, pues yo tampoco, yo ayudo a la gente, pero no me atrevo a cobrar, por ejemplo. O cobro demasiado, a ver qué es lo que hay aquí. O alguien dice, pues esa persona me ha asustado. Y muchos dirán, bueno, y yo me asusto con esta persona y con esa otra. O sea,
se van a reconocer en cada una de esas constelaciones de supervisión, porque es tratar las dificultades con otra persona de ahora, ¿no? Pues en su trabajo, con sus compañeros o en cualquier momento de la vida, van a ver, pero si yo también, yo esa angustia o esa culpa porque después de haber estado con ella le dije algo y me siento ahora muy culpable. Y otros dirán, yo también me siento culpable porque el otro día no le saludé o le dije algo que no tenía que haber dicho. ¿Qué se hace en ese caso? Entonces, son todas situaciones profesionales, pero de la vida concreta. Y las personas se van a ver reflejadas, totalmente reflejadas. Y al verse reflejadas, se sanan a la vez. Eso es lo grande. Eso es lo grande. Sí. Y Brigitte, también vamos a tener el tema del éxito en la empresa. Entonces, Sí. ¿cómo nos ayudan las constelaciones en el ámbito laboral y en el ámbito empresarial? Hay muchísimo, muchísimo, porque precisamente una meta de las constelaciones es llevarnos al éxito. Y entonces el éxito es, por un lado, el éxito en la salud, el éxito en el amor, el éxito en la abundancia y en el trabajo. Y es que realmente la humanidad necesita el éxito laboral, la realización profesional de cada uno, de hombres y mujeres, de todos. Entonces, como que la constelación, que es una ayuda a la humanidad, está deseando ayudar a las personas y a sus empresas a ir mejor. Entonces, es muy curioso. Bueno, espera, hay un principio que uno suele conocer, pero dice, bueno, pues sí. eh, Mi entorno refleja cómo estoy por dentro. Mucha gente lo sabe, dice, bueno, sí, sí. A ver, si tu entorno, tu empresa o tu universo laboral no funciona bien, a ver, ¿qué está reflejando de ti? Eso es lo que vamos a ver. Y entonces vamos a plantear un problema laboral y después vamos a ver qué hay en tu interior, en tu relación familiar, con tus padres, con un ancestro que está bloqueado o con un hermano muerto. Bien, algo que está bloqueado, que en cuanto la constelación lo desbloquea, desaparece el problema en la empresa. Es así de mágico o de espectacular. Es liberar lo que tenemos dentro para que nuestro entorno refleje armonía. Entonces, el éxito en las empresas sirve, o sea, vive con ese principio. Y es extraordinario. O sea, Bergelinger nos lo ha mostrado de varias maneras. Precisamente en México, cada vez que venía, hizo constelaciones de empresas. Ay, que era extraordinario, espectacular ver cómo las empresas se transformaban porque la persona por fin había podido despedirse de un hermano muerto, había podido honrar y aceptar a su padre que la había violado, había podido despedir a un ancestro que le daba mucha pena que hubiese muerto. O sea, como que reajustar todo lo que ha existido en nuestra vida para que podamos estar hoy en paz, hoy agradecidos, hoy en la acción al 100%. Y entonces, cuando estamos en esa armonía interior, nuestro entorno, pareja, hijos, trabajo, se armonizan también. Entonces, por eso es un trabajo tan grande y tan gratificante, porque es de una Y eficacia cada vez más eficaz. Sí. claro, y sobre todo, como bien lo comentabas hace un momento, de una manera que como que acorta tiempos, que permite ver resultados.
Sí, resolver realmente. Porque lo hemos visto a veces en los talleres, como de repente alguien constela la hipoteca y le hablan, después comparte que más tarde, al otro día, recibió noticias de que ya ha podido resolver ese problema que tenía con su casa, con la hipoteca, con todo. sí, es extraordinario. Y ahora, por ejemplo, en la página web del instituto, insconsfa.com, hemos reunido testimonios de los resultados de las constelaciones. Es que si no lo vemos, es que no lo podemos creer. ¿Cómo es posible? Eso, sí, sí, esto también, esto también. Sí, los testimonios vienen por miles de la resolución de los problemas que pensamos, bueno, pues es normal, forma parte de la vida. No, la vida nos quiere en la acción, en la compasión, dinámicos, abiertos, respetuosos. Entonces, cuando no podemos estar de esta manera, hay algo que necesita ser liberado. Y Brigitte, hay personas que de repente comentan, ¿no? Yo no creo en eso, yo no creo en las constelaciones y como, bueno, sabemos nosotros los que estamos dentro, ¿Eh? que pues no se trata de creer, ¿verdad? Como lo acabas de comentar. Pero, qué les expresarías a estas Sí, personas? es que no es una cuestión de creer. Mira, la PNL, yo creo, la programación neurolingüística que empezó en los años 70, fue tan brillante y sigue siendo tan brillante. No había manera de explicarla hasta los años 90, 20 años más tarde. Gracias a las neurociencias se pudo decir todo lo que hace la PNL es perfecto, no es algo mágico, no. Está demostrado por la organización del cerebro y tal. En constelaciones es la mecánica cuántica que nos está empezando a dar la razón, a explicar, claro, es así, 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 y por eso tenéis esos resultados. Bien, entonces no se trata de creer, sino uno puede experimentar o no experimentar, y ya está. Y podemos ver que en la vida, sobre todo cuando hay dificultades, ¿no? Sufrimientos y así, todo el mundo busca en un momento dado algo que nos dé como una explicación, una liberación cuando se puede, pero sobre todo como una explicación que dé más paz. Entonces, la constelación quizá no es el camino para todo el mundo. Y quizá para esa persona que dice, ya, yo no creo en eso, pues en efecto, quizá no sea tu camino. Y hay otros que se van a abrir. Y la cosa es que las personas están abiertas a canales de comprensiones más profundas, ¿no? Pero no necesariamente la constelación es para todos. Bueno, Claro, claro. ya decidirán. Porque, bueno, lo que hemos visto es en constelaciones, implica mucho el estar uno consciente de que parte de lo que sucede de una manera inconsciente, nosotros lo hemos Sí, elegido. ya, Entonces, nos implica una sí, responsabilidad personal también y un cambio de actitud. ya, ya. Fíjate, no todo, pero mucho. Ahí está. Lo que sí se va repitiendo una y otra vez, sabemos ahora que cuando éramos pequeños, antes de los 5 años, hemos decidido cosas muy negativas para nuestra vida. Por amor a nuestros padres, para no hacerles daño, para no ser mejores que ellos, para no tener más éxito que ellos, en ese amor inconsciente muy infantil. Hemos como limitado nuestra vida. Y si de mayor no hacemos un trabajo de liberación con las terapias que sean, ¿eh? Con las terapias que sean de liberación del pasado, pues esas promesas de no tener más éxito que mamá, de no querer a nadie más que a papá, de no y de no y de no, no tener éxito en la vida,
nos van a perseguir y inconscientemente vamos a obedecer a esas decisiones que tomamos de pequeños, ¿eh? Entonces, eso es bueno liberarlo. Es bueno liberar, ver cuáles son realmente mis limitaciones, hasta dónde puedo alcanzar el éxito. Y vemos, cuando estamos en ese camino de liberación, que no hay límites. No Y hay que, y, límites. y que fíjate, Brigitte, también con un argumento que de repente me encuentro es que dicen, es que a veces nosotros, todos los que estamos inmersos en este camino de crecimiento, sabemos que estamos en un proceso constante, que no somos producto terminado, pues nunca, nunca. Y que somos humanos y que tenemos defectos y que hemos hecho daño también en algún momento de nuestras vidas o a cada paso que damos también, puede ser. Entonces, eh, qué importante es que nosotros podamos darnos cuenta que si tenemos una herramienta que nos permite realinearnos, reparar, darnos cuenta, pues si estamos Ya, llamados a utilizarla. sí, sí, sí. Y sobre todo que cuando vemos una constelación o vemos esa filosofía, vemos que primero es me acepto como soy, me amo exactamente como soy y eso me transforma. Amarme como soy es amarme con mis defectos, con el daño que yo he hecho, con las culpas que tengo. A ver, así soy, me amo como soy. Y cuando empiezo a vivir profundamente esa noción de me rindo, soy como soy, me voy transformando. Y es un poco la esencia de las constelaciones, ese asentir a lo que hay. Entonces, asiento a cómo soy. Ese asentir es la clave del cambio, la clave. Entonces, empiezo a Y, amarme como soy, sin y que tener que también es ser el... perfecto, porque no existe la perfección, no existe. Exacto. Y que también es algo importante en este punto eh, anotar algo que tú nos has compartido muchas veces, que en constelaciones familiares no tenemos juicios de tipo moral, o Sí, eso sea, es, que sí. estamos abiertos. Sí, ni bien ni mal, por eso me puedo amar a mí mismo, porque no me voy a juzgar. Eso así fue, así tuvo que ser, así fue. Fuera la culpa. Ahora asumo lo que hice. Voy a reparar. Ni bien ni mal, todo es necesario porque puedo ver esa persona que me parece tan o estúpida o mala o si me meto en ella, veo que ve la vida de una manera totalmente distinta de mí, que su experiencia de la vida ha sido muy diferente. Entonces empiezo a tener como compasión, comprensión y también respeto su libertad, su decisión de hacer daño, que quizá la tuvo conscientemente y lo respeto. Y quizá para mí la gran virtud de las constelaciones y de ese mundo es el respeto, respetar a todos, respetar a cada uno como es, haciendo daño, queriendo hacer daño, bien, respeto. Es su momento, es la etapa en la que está, bien, respeto, respeto a todos. Y el respeto en sí es sanador, en sí es sanador. Entonces es algo maravilloso. Si me Claro, opongo a alguien, si lo critico, esa persona se endurece más. Es una propiedad de la energía, ¿no? Lo que rechazo aumenta. Si a alguien le critico, le juzgo, pues esa persona, su faceta negativa va a aumentar, porque yo estoy rechazando esa faceta negativa. Mientras que si respeto a la persona, dejo con ella su responsabilidad, pero le tengo compasión y respeto. Entonces su faceta negativa va disminuyendo simplemente gracias a mi respeto. claro, claro, Brigitte. Pues de verdad que eh, ahora me resta
nada más, pues, agradecerte. En primera, pues, todo lo que yo he podido de manera personal tomar de todo lo experimentado contigo durante muchos años y espero que sigan muchos más y que hoy nos brindes la oportunidad a México de recibirte porque considero que en este momento de nuestro país, donde más adultos son necesarios, más gente Mm, con fuerza, con posibilidad de salir adelante, sí, no importando pues todas las situaciones adversas que podemos ver, pero encontrando el para qué se nos permite vivir eso es. esto y transformarlo en una fuerza que nos lleve cada vez más a la vida. Es un Sí. regocijo que tú nos visites y nos acompañes Para mí es en un este crecimiento que requerimos. honor porque su país es algo de una grandeza extraordinaria. Entonces es un gran honor para mí poder estar con ustedes en un momento bien difícil y ayudándoles también a respetar a cada uno. Todas las opciones son necesarias. El respetar, el respetar y tener compasión por cada opción es como ayudar a que todo se vaya transformando. Entonces es con mucha alegría que vamos a estar con Ignacio ahora en noviembre y gracias, Laila. Gracias por tu propuesta de ayudarnos, porque es un trabajo. Ustedes no se pueden imaginar el trabajo que representa organizar. Y ahora Y, tenemos a Laila. Agradezco mucho todo el trabajo que hizo Teresa. Y ahora toca a Laila estar aquí a pie de obra y trabajando mucho para y, noviembre. y yo también agradezco mucho a todo lo que en este momento me ha permitido tomar decisiones eh, que, son un reto, pero que considero que hay algo más grande que mueve todo. Y ese algo más grande me ha pedido algo que yo no podía decir que no. Así que por amor Bien a dicho, está muy esto, a bien. esta sanación que hemos recibido durante tantos años y que, Brigitte, yo estoy segura que los que han pertenecido al campo siempre se sanan del trabajo que seguimos haciendo los que estamos en constante crecimiento. Claro, en medida de su cercanía o alejamiento, pues uno va recibiendo más o menos, pero todo nos va transformando. Todo nos transforma, sí. Así que muchísimas gracias, mi querida Brigitte. Gracias, Creo que vamos a... Laila. Y un saludo a todos los que nos escuchan o nos van a escuchar con la alegría de verlos pronto. Gracias, Laila. es- Gracias. gracias, Brigitte, y hasta muy pronto, hasta noviembre. Nos estamos viendo del 26 al 30. Experimenta, sana y resuelve. Con algo que se ha creado nuevo para manejar todo esto, que es Encuentros y Constelaciones BCHR-México, SC, que es una sociedad que se ha constituido precisamente para llevar a cabo todos los encuentros, Brigitte, que la vida nos siga proponiendo y que tú estés dispuesta junto con Ignacio, a quien agradezco mucho que siempre está ahí presente para apoyar todo este gran trabajo y por supuesto, ISCONSFA, que está al frente de todo. Muchísimas gracias, mi querida Brigitte. Gracias a Ignacio, gracias a ti, gracias México y gracias a todos mis compañeros que hemos ido pues conjuntándonos en todo este camino y que espero que estén dispuestos y tengan la posibilidad de aprovechar este nuevo encuentro con Brigitte ahora en noviembre. Muchas gracias, Brigitte.